sí, podríamos hablar, por ejemplo, de la Convención de Derechos del Mar, la CONVEMAR, que es sí, larguísima, ¿verdad? Pero creo que le voy a dar prioridad más que todo a temas de derechos humanos, como por ejemplo el asilo, el refugio, el derecho internacional humanitario. Vamos a ver, me están escribiendo ahí. Gracias. Ah, sí. Con mucho gusto, Saúl. Sí, cuando los puedo apoyar, los apoyo. Cuando no se puede, si no. Porque realmente nadie debería de quedarse en Derecho Internacional Público. Es un curso muy fácil y muy sencillo. No hay mayor análisis como en otros, ¿verdad? Como obligaciones de derecho civil, por ejemplo, a un procesal civil. Y este es lo que tiene Derecho Internacional Público, es que es diverso, muy, muy diverso. Pero por lo mismo les da mucha cultura. Y el problema es, bueno, nos quedamos ni siquiera a la mitad de lo que es el derecho internacional público, ¿verdad? Realmente agotamos los temas de la segunda parte, pero hay muchos más, muchísimos más, y no da tiempo, realmente no da tiempo, pero si damos solamente las partes fundamentales, estamos bien. Todo va enlazado. Entonces hoy vamos a platicar un poco del asilo y de lo que son los refugiados, que son distintos de lo que son los desplazados. Por ejemplo, en Guatemala, cuando se dio el conflicto armado interno, se hablaba de refugiados por todos los civiles que tuvieron que irse a las fronteras, ¿verdad? A la frontera con México, con El Salvador, con Honduras, huyendo de la persecución porque se les inculpaba a ellos, el ejército los inculpaba de que tenían, de que ellos ayudaban a la guerrilla y nada por el estilo, ¿verdad? Entonces hubo desplazados también. Ahora, en el terremoto de 1976 lo que hubo fueron desplazados. Sí, miren, jóvenes, aquí hay una pregunta de Luby Dalia Pinto. ¿Cuándo iré a incluir los puntos del glosario? Compañera, usted lo que tiene que hacer es escribirme a mi correo, porque a todos se los he incluido. Y quienes no, me han pedido revisión de la calificación y yo con mucho gusto se las doy. De manera que lo que tiene que hacer es que si a usted no le aparece, escríbame a mi correo electrónico, irmayolanda.b@gmail. Y entonces yo voy a chequear si me entregó el glosario, tiene que aparecer en el sitio de la tarea de Classroom. Y entonces lo reporto, ¿verdad? ¿Me está escuchando? Bueno, espero que sí, porque no me contesta. Sí, licenciado, muchas gracias. Sí, yo le escribí, pero no sé si le llegó, si no le voy a mandar otro correo. Muchas gracias. Mire, me mandan muchos correos y a veces hasta 2 y 3 correos de cada alumno. Y como son muchos, ¿verdad? Y son varias secciones, y entonces hay algunos que los leo y digo voy a contestar después, pero ese después ya no llega porque se me escapa. Entonces lo que estoy haciendo ahora es que ingresa un correo y trato de resolver el problema de una vez y les contesto en el mismo momento. Pero eso lo puedo hacer ahora porque ya llevo un 80% de las revisiones. Al principio no se puede, ¿verdad? Porque además hay que hacer el extemporáneo, hay que dar clase, en fin, hay muchas cosas, muchas tareas para estas fechas, ¿verdad? Sí. Vaya, yo le escribo entonces, gracias. Entonces me escriben, por favor. Gracias. Pero no me escriban por Classroom, escríbanme por el correo electrónico, porque por Classroom yo no sé si les llegan mis respuestas cuando yo les contesto. Prefiero mejor a mi correo directamente. Bien, jóvenes, entonces vamos a ver lo que es el asilo. Está en la página 402 del libro del doctor Carlos Larios y en la página 545 de la nueva edición, para quienes tienen la nueva
edición, joven. Ahorita lo que pasa es que a veces corto porque están ingresando los alumnos uno por uno. Y bueno, etimológicamente viene de la palabra asilón con Y, que significa sitio inviolable. Y tiene su historia. La verdad es de que la historia del asilo es muy antigua. Desde, creo yo que desde la prehistoria, porque si alguien era perseguido por otro, pues lo que hacía era ir a una tribu que no conocía y a pedir el amparo que proporciona el asilo. Entonces, como dice el doctor Carlos Larios, dice, es difícil determinar el origen histórico del asilo. En la antigüedad se caracterizó porque amparaba a todos los perseguidos por igual, cualquiera fuera la razón de esa persecución. No como ahora que se habla de delitos políticos y de delitos comunes. Aún ahora, por delitos comunes no se ampara a nadie, salvo algunos países, ¿verdad? Algunos guatemaltecos que están siendo perseguidos por delitos, por la justicia propiamente, delitos ya comprobados, se han ido al exilio. Nada más se escuchan de que hay una orden de captura en su contra y se van. Muchos han parado en Nicaragua y otros han parado en otros países, ¿verdad? Y otros hasta ya se nacionalizaron en Nicaragua. Entonces, el asilo es el amparo que se busca en un estado diferente a aquel en el cual una persona es perseguida políticamente o que es molestada o amenazada en su integridad física o en la integridad física de sus allegados, de sus familiares o en sus bienes. Entonces, el asilo equivale a una protección otorgada en un lugar que goza de inmunidad y de extraterritorialidad. Y entonces por eso se otorgaba, en la antigüedad se otorgaba en templos y lugares religiosos. En Grecia existieron templos famosos en los que se buscaba y otorgaba el asilo. El templo de Zeus en Arcadia, dice don Carlos Larios, el templo de Apolo en Éfeso, o en Efeso, el templo de Cadmo en Tebas, en Roma también existió, pero identificado con la persona del emperador, y así todo aquel que solamente tocara su estatua quedaba protegido. Pero eso era una fantasía, ¿verdad? Bueno, que tocara su estatua, como quien dice, jugando tenta, ¿verdad? Y un poco ese juego de los niños, ¿verdad? De antes, pues ahora creo que los niños ya no muy juegan eso. Entonces se iban y tocaban algo, ¿verdad? Y entonces ya con eso estaban protegidos. Y decía, tenta. En la Edad Media el amparo se buscaba en las iglesias cristianas, porque las iglesias fueron muy respetadas en la época teocrática. Por ejemplo, la iglesia cuando ya estaba constituida con San Agustín de Hipona, que es el que escribe la primera versión de la Biblia, y luego con Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? En la época escolástica, cuando él funda todas las escuelas cristianas, y por eso se llama escolástica esa época. Entonces nada más alguien ingresaba a la iglesia y nadie se atrevía, un soldado o su perseguidor no se atrevía a entrar a la iglesia porque era un recinto sagrado en el cual habría que pedir permiso al sacerdote. Y entonces fueron los santos padres también los que fortalecieron esta institución desde la Edad Media más o menos. Porque en todos los casos la protección pues es sagrada e inviolable. Es un lugar sagrado en donde no se puede entrar violentamente. Y Roma tuvo la particularidad que en algún momento excluyó del asilo cierta clase de delitos comunes, tales como el homicidio, el adulterio y el rapto. O sea, se podían asilar por otros delitos, menos por el homicidio, el adulterio o el rapto, ¿verdad? Ya más reciente, dice el doctor, podemos afirmar que el asilo
es una institución cuya aceptación y aplicación ha florecido particularmente en América Latina, yendo más lejos, hasta podemos identificarla como una institución jurídica propia del derecho internacional latinoamericano. Sí, jóvenes, miren, el asilo se ha convertido en una institución propia de América Latina, pues es aquí donde más se da el asilo, porque, bueno, aquí hay muchas condiciones de desigualdad, lo que genera mucha, ¿qué les dijera yo? Gobiernos que en un momento persiguen los delitos y tratan de buscar la transparencia, pero que luego son derrocados y entonces los que ejercían esas funciones ahora son los perseguidos, pues cambia el papel entre ellos. A veces cuesta mucho mantenerse a flote en estos países. Y entonces por eso es de que se dice que el asilo es propiamente una institución jurídica propia del derecho internacional latinoamericano. Para ser más exactos, iberoamericano, ¿verdad? Porque nosotros somos descendientes de los españoles. Entonces, Estados Unidos, por ejemplo, nunca ha sido muy amigo de estas instituciones, aunque ocasionalmente ha concedido asilo diplomático. Por ejemplo, en sus embajadas sí otorga asilo, por ejemplo, en Etiopía, en España, en Hungría, en otros países, creo que hasta en la Unión Soviética y países del Oriente Medio, como por ejemplo Afganistán. Y en tales casos, pues los caracteriza como huéspedes diplomáticos. No les dice asilados. Los países europeos tienden a no reconocer su existencia, con excepción de España, que en junio de 1983 presentó al Congreso de los Diputados un proyecto de asilo que excluye a quienes hayan cometido delitos de terrorismo o delitos contra la paz, la humanidad y la seguridad en la aviación civil. Y en general quienes sean culpables de actos contrarios a las finalidades y principios de Naciones Unidas. Además tiene de particular que esta ley unifica conceptos de asilado y refugiado, los cuales en sí son distintos, como veremos más adelante. Entonces tenemos el asilo que tiene varias definiciones, pero una de ellas, pues, que consiste en el amparo que se busca en un estado diferente a aquel, como les decía, en el cual una persona es perseguida políticamente, molestada o amenazada en su integridad física o en la integridad física de sus familiares, sus allegados, etc. El asilo equivale a protección otorgada en un lugar que goza de inmunidad y de extraterritorialidad. También hay otra definición, dice, como esta otra definición que les voy a dar a conocer. La primera era la del doctor Carlos Larios. Consiste en sustraer a la jurisdicción de un Estado a una persona que haya sido procesada o condenada por la justicia de dicho Estado o que esté siendo perseguida por sus autoridades por haber cometido un acto contrario a las leyes o al gobierno de tal Estado, o por ser considerada peligrosa para el orden político, público o por la simple enemistad política. Como decían de Libertad Lamarque, no sé si ustedes conocieron esa actriz y cantante que se naturalizó mexicana. Ella iba huyendo de la persecución de esta Evita Perón. Parece que se conocieron en la radio y eran cantantes, pero se hicieron enemigas. Entonces, cuando gana Perón, Domingo Perón, Libertad Lamarque sale inmediatamente. Bueno, pero esta es una cuestión así muy anecdótica. Hay otros casos, por supuesto. Por ejemplo, en cuanto al asilo, tenemos ese caso, ¿cómo se llama? El técnico la persona esta que manejaba información de la CIA y que pide asilo, creo que en la embajada de Alemania en Perú, no me acuerdo el nombre,
porque él ha revelado muchos secretos de la CIA al público. Y entonces es perseguido por el gobierno de los Estados Unidos. Yo creo que los Estados Unidos ya ahora que tiene una cantidad de solicitantes de asilo por las caravanas, esas de migrantes que se ven, pues ha tenido ya que cambiar un poco sus denominaciones y aceptar lo que es el asilo. De hecho, todos los migrantes le piden asilo. Esa es digamos, el trámite con el que se aborda la entrada a los Estados Unidos, es el asilo. Todo el mundo dice que es perseguido, que las maras los obligan a hacer cosas que ellos no quieren, que amenazan a sus hijos, los amenazan a ellos. Y en fin, y aunque las maras no es un grupo político, pero sí son grupos, es crimen organizado. Entonces hay algunos instrumentos internacionales que le han dado existencia al asilo. Por ejemplo, el Acuerdo de Bogotá de 1880 y la Convención de La Habana de 1928, antes de que triunfara la Revolución Cubana, porque la Revolución Cubana creo que triunfa en 1960, 59, 60. Y la Convención de Montevideo de 1933. También el Tratado de Asilo Diplomático y Refugiados, que se firma en 1939. Tenemos otro que se llama la Convención sobre Asilo Territorial, que se firma en Caracas el 28 de marzo de 1954. Ese es uno porque ahí es donde se divide el asilo en territorial y diplomático. Y la Convención de Asilo Diplomático también, que se firma en esa misma fecha, o sea, ambas convenciones sobre asilo territorial y asilo diplomático, pues son firmadas en el mismo día prácticamente. También hay una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, la 2312, sobre el asilo territorial, que es aprobada por unanimidad el 14 de diciembre de 1967. Y Guatemala ratifica la Convención de Asilo Territorial de Caracas hasta en el año 1983. Entonces, como les decía, el concepto de amparo, de asilo, es el amparo que busca en un estado diferente, que se busca en un estado diferente de aquel en el cual una persona es perseguida políticamente. Ya les mencioné esa definición. Pero para que haya un verdadero, digamos, nada se da libremente, siempre hay algunas condicionantes para realizarlo. Y en el caso del asilo, pues se pactan, se establecen algunas condiciones más o menos. Por ejemplo, que debe tratarse efectivamente de un caso de urgencia. Se tiene que demostrar que es un caso de urgencia el del asilo. Ven que el solicitante debe ser perseguido por delitos políticos o delitos conexos con delitos políticos. Pues sí, porque no se admite que alguien que haya sido condenado por un delito sea asile, salvo los casos que están ocurriendo en Nicaragua. Como les decía, algunos diputados han sido ya perseguidos por la justicia de Guatemala por delitos de corrupción y otra cosa. Entonces se han ido nada más saben de la orden de captura y luego se van a Azañe. Sí, Azañe es el personaje que yo estaba mencionando de la CIA, ¿verdad? Sí, gracias, Harold. Y entonces se han ido a Nicaragua y algunos, como les decía, ya se naturalizaron en Nicaragua. Otros se fueron a Panamá. Por ejemplo, Serrano Elías, ¿hace cuántos años? Es más de 20 años que él se fue a Panamá después del golpe de Estado. Entonces, entre las condiciones está, para que se conceda el asilo, está que debe tratarse de un caso de urgencia. Y generalmente se tiene noticias de eso, ¿verdad? Es un hecho notorio que no se necesita
aportar evidencia documental, ¿verdad? En el momento, ya después sí. Sí, este señor Assange de Wikileaks, sí, él pidió asilo precisamente porque lo buscaba el gobierno de Estados Unidos. Pues entonces la primera condición es eso, la urgencia. La segunda, que el solicitante debe ser perseguido por delitos políticos o conexos con el delito político. Algunos ponen ahí que debe ser perseguido por causas políticas, pero no siempre, porque no siempre se determina el delito político. Claro, nuestra Constitución habla nuestro Código Penal habla de delitos políticos. No sé, creo que está en las últimas disposiciones del Código, ¿verdad? Y la otra condición es que el solicitante al momento de solicitar el asilo no debe encontrarse inculpado o procesado formalmente ante tribunales ordinarios competentes por delitos comunes o que tenga, digamos, antecedentes penales que ya haya sido condenado por otro delito. Es decir, el solicitante al momento de solicitar asilo no debe haber sido condenado por delitos comunes por los tribunales ordinarios y no haber cumplido la pena respectiva. Y también que no debe ser desertor, eso es muy importante, ¿verdad? Que no debe ser desertor de fuerzas de tierra, mar y aire. Y eso se encuentra en la Convención sobre el Asilo Diplomático de Caracas de 1954, artículos 1, 3, 5 y 6. Y es importante entender en caso de urgencia, significa que el individuo sea perseguido por personas o multitudes que han escapado al control de las autoridades o por las autoridades mismas. Pues sí, pues se lo persiguen para lincharlo, ¿verdad? Así como cuando se encuentre en peligro de ser privado de su vida o de su libertad por razones de persecución política y no pueda sin riesgo ponerse de otra manera en seguridad. Sí, esto a veces ha pasado en algunos países en donde se cometen genocidios o delitos de lesa humanidad y entonces la gente se enardece y los empieza a perseguir. Entonces tenemos el asilo, una definición de asilo territorial es que este se produce cuando las personas logran emigrar a territorio extranjero y una vez en dicho territorio, al momento de ingresar a él, solicitan el asilo en este estado. Se fundamenta en que todo estado tiene derecho, en ejercicio de su soberanía, a admitir en su territorio a las personas que juzgue convenientes, sin que por ello otro estado pueda hacer reclamo alguno, ni control alguno tampoco. Digamos, los que están en Nicaragua, que se fueron no sé si en avión, pero como están en territorio nicaragüense o salvadoreño, eso es un asilo territorial. Diferente es cuando alguna persona que se siente perseguida, ¿verdad? Como el presidente Yamatei, que antes de ser presidente pues se fue a refugiar antes de que lo procesaran por el problema que tuvo con las cárceles. Se fue a refugiar, creo que en la embajada de Honduras, ¿verdad, jóvenes? No sé, no me acuerdo bien, en la embajada de Honduras. Entonces, si le dieran el asilo diplomático, se trata de asilo diplomático, o bien en una nave o aeronave. Por ejemplo, cuando se dio el problema del golpe de Estado en Bolivia, a Evo Morales lo fue a recoger el presidente, inmediatamente le mandaron un avión de Aeroméxico, me parece. Y él se fue así. Y entonces, como él ingresó a una nave, se trata de un asilo diplomático. No es lo mismo el territorial, como ocurrió con los desplazados y refugiados en Guatemala, que ellos se fueron a México y a las fronteras con lo que tenían, ¿verdad? Y algunos lograron llevarse documentos que acreditaban la propiedad de las tierras que poseían, pero otros no. Y allá pues se constituyeron en refugiados en México y en desplazados de aquí por el conflicto armado interno. Y después vamos a hablar de cómo se regularizaron. Entonces, el asilo, la doctrina distingue entre asilo territorial y diplomático. Y habíamos dicho, ¿verdad?, que el asilo territorial es cuando las personas logran
emigrar, fíjense que dice migrar a territorio extranjero y una vez en dicho territorio o al momento de ingresar a él solicitan el asilo en este estado. Como está pasando con las caravanas de migrantes que se van a los Estados Unidos que piden asilo. Eso es lo que están pidiendo todos. Se fundamenta en que todo estado tiene derecho en ejercicio de su soberanía a admitir dentro de su territorio a las personas que juzgue conveniente, sin que por ello otro estado pueda hacer reclamo alguno. Digamos, de los guatemaltecos que se han ido en esas caravanas, se van y piden asilo en Estados Unidos, pasan México y todo lo demás, pero Guatemala no tiene derecho a hacer ningún reclamo sobre ellos, ¿verdad? Ni controles. Si ya les hubieran dado el asilo y están en ese otro país, tampoco Guatemala puede pedir información de ellos ni nada de eso. Y esta se basa en el asilo territorial en la Convención de Caracas sobre ese asilo territorial de 1954. Veamos los derechos del asilante, dice, las del Estado asilante, o sea, el que los recibe. Uno de sus derechos tiene derecho a negar la extradición, a calificar el delito como político, común o conexo. O sea, quien está asilado en Estados Unidos, como estos funcionarios que estuvieron en la CICIG, tuvo que haber probado que no tenía, que no obstante las demandas, porque aquí lo que se acostumbra es eso, ¿verdad? La vendetta sigue todo su curso. Entonces, lo que hacen, lo que se acostumbra es que les crean procesos, causas de delitos penales. Bueno, todos los delitos son penales, de delitos, para que no puedan acreditar que son perseguidos políticos. Entonces se tiene que demostrar que no se tiene antecedentes, que nunca se tuvo una condena, que siempre fueron personas que trabajaron en una institución y que no era ese su actuar, y que además hay razones de urgencia para pedir el asilo. Porque hay a quienes, pues, los mismos procesados los persiguen a los jueces, como está pasando ahora con esos jueces que los están persiguiendo, pero ellos están aquí, no se han ido, ¿verdad? Bueno, y luego el asilo diplomático, ese es el asilo territorial. Entonces es parte de la soberanía de un país el poder calificar las causas y otorgar o no el asilo. Parte de la soberanía. El asilo diplomático, en cambio, pues está amparado en la Convención sobre Asilo Diplomático. Y aquí pusieron territorial, pero no, hay dos convenciones. Y se produce cuando el perseguido busca amparo y protección en legaciones, ¿verdad? Extranjeras, en embajadas, para ser más claros, en consulados, navíos de guerra, campamentos, aeronaves militares, y en fin, ¿verdad? Y eso se considera como asilo diplomático, de acuerdo a la Convención sobre Asilo Diplomático de Caracas de 1954, artículo 1. ¿Cuáles son los derechos del Estado asilante en estos casos? Pues tiene también derecho a calificar el delito y es a él a quien corresponde hacer la calificación. Negar el asilo, puede negar el asilo sin explicar las razones de la negativa y debe calificar si se trata de un caso de urgencia. Debe exigir el salvoconducto correspondiente al estado donde está y transportar y radicar al asilado en su propio territorio o en otro estado donde esté a salvo. Exigir garantías para el asilante también por parte del estado territorial. Sí, si por ejemplo aquí está la persona perseguida, pues puede exigirle al gobierno de Guatemala que extienda un salvoconducto y el transporte, pero no podría ser el transporte del mismo país, sino que tendría que ser de la embajada, ya sea aéreo o terrestre, y exigir garantías para que el asilante no sea detenido. Y las obligaciones del asilante, pues es del estado asilante. Esos son los derechos. Las obligaciones son asegurar la salida del asilado tan pronto como sea posible, trasladarlo fuera del país,
no desembarcar al asilado dentro del estado territorial ni en lugar próximo a él, no devolver al asilado a su país de origen, fundamentalmente eso para protegerlo. No como está ocurriendo con los haitianos, ¿verdad? Los haitianos y los hondureños en Estados Unidos, que buena parte de ellos están siendo devueltos a su mismo país de origen. Aunque ahí digamos que no es persecución política, ahí son razones de otro tipo, ¿verdad? Son las condiciones económicas, también las condiciones de inseguridad, porque por inseguridad sí hay problemas. Y la inseguridad es que, por ejemplo, las maras obliguen a la gente a que les den dinero, a la extorsión o que hagan otras cosas. Y entonces eso sí amerita pues huir y llegar a otro lugar para obtener mejores condiciones. Y aunque estén ahí acampando, prefieren eso, que por lo menos no están siendo perseguidos, están pasando penas de comida, de servicios y todo eso, pero al menos la seguridad la tienen garantizada, aunque no en todos los lugares. Vamos a ver. El asilo, en el procedimiento generalmente se da un asilo provisional hasta que se haya calificado las razones por las cuales se solicita. Por eso es de que se relaciona con el amparo, porque acuérdense ustedes que cuando uno interpone un amparo, pues hay un amparo provisional. Claro que es como aquel caso de un señor que tenía embutidos y que estaba en la frontera y que no lo dejaban ingresar sus embutidos y le dan un amparo provisional. Pues ya con el amparo provisional quedó resuelta la materia. Ya cuando se dictó la sentencia para todo el amparo ya no había materia porque los embutidos ya habían ingresado, ya se habían consumido. Entonces ahí sí, basta con el asilo provisional, ¿verdad? Pero en este caso era el amparo provisional. Entonces a la calificación favorable sigue la notificación oficial al gobierno del asilado y la solicitud que se hace al mismo del salvoconducto para que éste pueda salir del país con todas las seguridades. El país asilado hará una investigación para determinar al asilado si el asilado no es buscado por la justicia por razón de delitos comunes. Se investiga si tiene antecedentes penales o policíacos. Y si está limpio, entonces se concede el salvoconducto, otorgando toda la protección del caso para que salga del país de su elección. Pero no es así. Miren, una cosa dice la ley y la doctrina y otra cosa es la realidad, como ustedes saben, ¿verdad? Entonces ahí es el abogado el que tiene que ver cómo logra hacer factible los procedimientos. Pero como estamos que hay una anarquía y hay una subcultura, podría decir yo, porque no puede ser cultura, una subcultura de irrespeto a la ley, de irrespeto a las instituciones, ¿verdad? Pero no es la población, son los mismos funcionarios públicos lo que hacen eso. Entonces, ¿qué le queda a la población? Protestar por eso, porque no hay garantías, no hay certeza jurídica, no hay seguridad ciudadana. Estamos como casi siempre hemos estado, ¿verdad? Sálvese quien pueda. Bueno, y aquí menciona el doctor algunos casos famosos que hubo de asilos, ¿verdad? Pero realmente el caso más famoso que tenemos ahorita son las caravanas esas de migrantes que se van por cientos, ¿verdad? ¿Qué más que eso? Antes era 1 o 2 casos o 3 por ahí que se oían, ahora son cantidades. Y lo que piden los migrantes es asilo. Esa es la institución con que ellos llegan a Estados Unidos o a México o a otro lugar. Y cada estado entrega a sus misiones diplomáticas el procedimiento interno en casos de asilo diplomático, ¿sí? Cada quien, digamos, la embajada de Guatemala en otros países, pues le dice, sí, si usted le van a pedir asilo, usted tiene que actuar en esta y esta forma, ¿verdad? De acuerdo con la ley. Bueno, en cuanto a los refugiados y desplazados, pues esta es una cuestión especial, ¿verdad? Son 2 instituciones jurídicas parecidas o similares a los asilados en sus consecuencias. El caso de los refugiados es objeto de estudio. Por ejemplo, los estados europeos, Canadá y Estados Unidos de América no aceptan la institución jurídica del asilo. ¿Por qué? Porque en
digamos, en Europa casi no se da casos de persecución política, ahí se cumple la ley, pues. Pero sí hay otros casos, por ejemplo, algunos que han ocurrido en Rusia, por ejemplo, este señor que ha estado en la cárcel, que es adversario y competidor del presidente Putin, y también otros casos, por ejemplo, en Nicaragua, todas las personas que quisieron participar en el proceso, se les buscó, se les fabricó una causa para encarcelarlos y que no tuvieran cómo participar, cómo inscribirse. También ocurre que hay, solicitan asilo en otros lugares. Está pasando con los nicaragüenses que se vienen para acá, los venezolanos que se vienen para acá, porque miren, jóvenes, tenemos una cantidad de venezolanos en el país tremenda. Colombianos también que piden asilo, todos los venezolanos que se traspasaron la frontera de Colombia y ahí están en Colombia con un estatuto de asilo, un estatuto temporal de asilo. En cambio, los estados europeos ahí no, ahí casi no hay problemas del asilo y no aceptan la institución jurídica del asilo. Pero se aceptan la institución jurídica internacional del refugio y ellos hablan de refugiados, no de asilados. No conceden asilo, sino más bien conceden el estatuto del refugiado. Igual Estados Unidos, ¿verdad? Habla del refugiado político, no del asilo. Pero ahora con todas las caravanas, pues definitivamente los juzgados ahí, las cortes, son los que tienen a su cargo pues transformar un poco las instituciones para darle cabida a estos nuevos casos que se están presentando. Los criterios, por ejemplo, por decisión de una corte de primera instancia eran bastante amplios, pues quien solicitaba el refugio político solamente tenía que demostrar un temor bien fundado a ser perseguido. En caso fuesen deportados a su lugar de origen, era para que no los deportaran, de conformidad y por disposición de una decisión de la Corte Suprema. Y aquí está el caso de un señor, un ciudadano yugoslavo, en que las personas en busca de refugio político deben demostrar la clara probabilidad de que serán perseguidos si las autoridades norteamericanas los deportaban a su país de origen. Y un poco eso es lo que está ocurriendo ahorita en Estados Unidos. Si se gradúan, hay mucho trabajo para ese tipo de personas jóvenes. Y este tipo de refugiados son completamente diferentes de los refugiados a quienes se les reconoce el estatuto dentro del instrumento e instituciones de la ONU. Porque en el primer caso es individual y en el segundo caso se trata de multitudes. Entonces, jurídica y prácticamente el refugiado es un civil que no tiene nada que ver con un conflicto bélico y tiene que emigrar porque es la única medida para proteger su vida y la vida de sus allegados. Sí, diferente es el refugiado que huye de la guerra. Ahora estas caravanas, los individuos huyen de las condiciones de pobreza y de inseguridad. Generalmente se produce porque el territorio en el cual viven estas personas se convierten en un teatro de conflicto bélico indiscriminado. Sí, en el caso del conflicto armado, pues fue por el conflicto armado que todas estas personas se fueron a las fronteras. Y muchos niños nacieron en el camino. Entonces después eran apátridas, porque no eran ni mexicanos ni eran guatemaltecos. Y entonces el éxodo de personas en calidad de refugiados apátridas a veces se debe precisamente a que estos grupos de personas están siendo perseguidos directamente. Este grupo de personas es la razón del conflicto, ya sea por motivo de raza o religión. Y en la actualidad existen varias decenas de miles de refugiados en el mundo. En Centroamérica existen en todo Centroamérica, México, en fin. Y a este nivel la comunidad internacional pues lo ha trabajado en la ONU, porque en principio se trabajaba con la Sociedad de Naciones, pero después de que ya se organizó la ONU, después de la Segunda Guerra Mundial, las cosas fueron distintas. Entonces se crea el derecho internacional público y los refugiados, ¿verdad? El derecho a los refugiados.
que es hasta principios de este siglo que la comunidad internacional se preocupa de eso. Esto incide profundamente en los derechos humanos y en la medida que avanzan las corrientes de los derechos humanos, pues avanza también estas nuevas disciplinas del derecho, como es el derecho de los refugiados. Cuando ya se crea digamos, durante la existencia de la Sociedad de Naciones, pues hay algunos documentos algunos antecedentes. Por ejemplo, en 1921 aparece el Alto Comisariato, se llama, de la Sociedad de Naciones Unidas para los Refugiados. En 1922 se firma el primer Acuerdo de Ginebra en cuanto a la documentación. Sí, cuando en Guatemala se instaló una comisión, se instaló pues, el Alto Comisionado de los Derechos, no, el Alto Comisionado para los Refugiados. Y se creó una oficina con apoyo de la Unión Europea y Estados Unidos. Y en esta oficina se nombró a un personero que actuaba como segundo del Alto Comisionado de los Derechos Humanos a nivel mundial. Y era él el que daba las directrices de lo que había que hacer, porque había que establecer la documentación personal. En primer lugar, se tiene que establecer la documentación personal, porque hay muchos niños que nacieron durante el conflicto y que probablemente no tienen nombre, ni partida de nacimiento, ni fecha, ni nada. Algunos ancianos que se llevaron sus papeles y que no se recuerdan cuándo nacieron y muchos datos que había que volver a hacer. Otros registros que fueron quemados. En Guatemala fueron quemados muchos registros civiles en los pueblos. Y entonces se quedaron sin documentos, sin cédula de vecindad, sin certificado de nacimiento. Entonces se estableció lo que se llamaba una comisión temporal de documentación. Se llamaba Comisión Temporal de Documentación Personal, así se llama. Y estuvo vigente más o menos por un espacio de 5 años. Y era la encargada de buscar los datos y de establecer por ese medio quiénes eran y dónde vivían. Incluso algunos de los desplazados o refugiados por el conflicto, cuando se hizo el regreso, algunos tenían documentación de las tierras que ocupaban, digamos, papeles de sus ancestros, documentación ancestral. Otros sí tenían documentos formales, pero otros no, porque no les dio tiempo o porque, en fin. Entonces también en esa oficina se estableció una oficina, una sección de negociación de tierras. O sea, estaba la sección de documentación personal, estaba la sección de tierras y la otra oficina que era propiamente la logística que se preparó para traer a los refugiados a Guatemala de nuevo, ¿verdad? Y en esa oficina pues se instaló una sección de negociación de tierras para aquellos que podían acreditar la propiedad de la tierra, no tenían problema porque se les dejaba donde estaban, pero para quienes no la podían acreditar, entonces se negociaba con los que estaban ahí si se querían mover para dejar a estos, o qué decían los vecinos, en fin, o los ubicaban en otro lugar. En fin, que son trabajos muy importantes que hacen para proteger a la población. Y pues desde la Sociedad de Naciones ya existían todos esos instrumentos, ¿verdad? Porque también se firma el segundo Acuerdo de Ginebra para extender la cobertura de pasaportes Nansen a los armenios. En 1922 se firma el primer Acuerdo de Ginebra referente a documentación. Por eso una vez que se instalan estas oficinas, lo primero que hacen es la documentación. Se instituye el pasaporte Nansen, cuyo objeto fue documentar a los emigrantes de la Unión Soviética que habían sido privados de la nacionalidad rusa. Se les dio un certificado oficial sustitutivo del pasaporte para que pudieran desplazarse. Se firma el tercer Acuerdo de Ginebra sobre refugiados y otros más, ¿verdad? Y
como cambia la Sociedad de Naciones a Organización de Naciones Unidas en 1945, acuérdense ustedes por la Carta de San Francisco. Entonces, estos documentos quedan como antecedentes y también estos de 1930, cuando se funda la Oficina Internacional Nansen para documentar, se firma la primera Convención de Refugiados en Ginebra para crear la Alta Comisaría de los Refugiados de Alemania, precisamente para proteger a quién, a las víctimas del conflicto de la Segunda Guerra Mundial, que eran los judíos. Y esta convención se consolida con la Alta Comisaría de las Sociedad de Naciones Unidas para los Refugiados Alemanes, 1936. También un protocolo del Convenio de Ginebra sobre refugiados. Y en plena Segunda Guerra Mundial, los aliados fundan la Administración de Socorro y Rehabilitación de Naciones Unidas para los desplazados, porque después de esto viene y va a surgir el derecho internacional humanitario, que es mucho más amplio que el alto comisionado de los derechos humanos, de los refugiados. Entonces, a partir de la fundación de la ONU, en 1946, la Asamblea emitió una resolución creando las bases de la ONU en favor de los refugiados. Se crea la Organización Internacional de Refugiados propiamente, que era OIR, que después se cambia a ACNUR. Se firma el Estatuto de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, y se firma la Convención relativa a los apátridas. Y el protocolo, que es para actualizar la Convención, ¿verdad?, sobre el Estatuto de Refugiados. Básicamente, la acción de la ONU se empieza a trabajar desde 1946. Y nace por recomendación de la Comisión Especial de la Asamblea General en 1946. Su objetivo, pues, por supuesto, era la protección y el reasentamiento de los millones de personas. Porque imagínense ustedes, Europa toda destruida, las familias destruidas, porque los llevaron a esos campamentos como Auschwitz y todo lo que ocurrió. Entonces, ¿cómo encontrar las familias? ¿Cómo se iban a encontrar padres e hijos? ¿En dónde iban a vivir mientras se lograba reconstruir Europa? Y entonces en Naciones Unidas dio un plazo definido pero como vieron que era un problema para resolver lo de los refugiados, pero como vieron que no era un problema temporal, coyuntural y pasajero, entonces se concluye que todos los miembros de la organización, de la ONU, ¿verdad?, debían asumir responsabilidad, especialmente en el ámbito financiero. Y a todos los países se les pide que contribuyan en los gastos de la organización de los refugiados. Y entonces eso ya quedó permanentemente. Ya no era una organización solo para después de la Segunda Guerra Mundial, sino ya se quedó. Y entonces se funda el ACNUR. ACNUR se llama Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Y el ACNUR fue la institución que vino a Guatemala y que se estableció aquí temporalmente. El ACNUR nace y desaparece la Organización Internacional para los Refugiados. Y surge como un órgano de las Naciones Unidas, independiente y especial, ¿verdad?, con una estructura administrativa específica, financiada por la ONU. Y luego se dicta su estatuto en 1951 para un plazo de 3 años, luego prorrogado a 5 y hasta que finalmente se quedó a plazo indefinido. Entonces es muy protegido y sigue las directrices de la Asamblea General, porque puede establecer organismos subsidiarios en cualquier parte donde haya conflictos. Y las características de ACNUR pues fueron independencia, autoridad, prestigio, apoliticidad y universalidad. Es una institución con credibilidad y gran influencia en la comunidad internacional. Y el alto comisionado es electo por la Asamblea General a propuesta de la Secretaría General. Y sus funciones pues son más o menos parecidas a las que ya vimos, ¿verdad?
que surge bajo el patrocinio de la Organización de Naciones Unidas, quien a su vez les pide a todos los países que integran Naciones Unidas una contribución para establecer un fondo específico. Y tiene funciones, por ejemplo, una es de proporcionar protección internacional y dentro de ello procurar fomentar normas internacionales para los refugiados, asesoramiento humano y jurídico que puedan necesitar. Sí, por ejemplo, esa documentación personal es asesoramiento humano. También lo es el Departamento de Negociación de Tierras que se estableció. Después de eso surgió en Guatemala el Fondo de Tierras, ¿verdad? Porque ya se quedó resolviendo los problemas que no se pudieron resolver dentro del periodo que estuvo ACNUR en Guatemala. Creo que fueron 5 años, 3 o 5 años, algo así. También procura residencia y evita devolución de refugiados al lugar del cual viven. Tiene que buscar soluciones también permanentes para la repatriación voluntaria, de no ser posible, aportar socorro inmediato y buscar fomentar su integración social en su nuevo medio a través del reasentamiento. Sí, el reasentamiento fue otra institución que diferente, por ejemplo, en el terremoto de 1976, lo que se dio fue en Guatemala un desplazamiento de personas, porque casi media Guatemala en el área rural se había afectado muchísimo. Entonces lo que ocurrió fue que con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica se fundó lo que se llamó un comité de reconstrucción, un comité nacional de emergencia, comité de reconstrucción de emergencia, algo así. Precisamente porque mucha gente había quedado desplazada de sus casas, porque casi todas eran de adobe y no estaban construidas conforme a las normas antisísmicas. ¿Qué esperan? Y entonces lo que sucede es que el BANVI, que era el Banco Nacional de la Vivienda en Guatemala, pues es una buena institución. El problema es de que fue invadido por la corrupción, eventualmente, porque algunos de sus directivos fueron gente muy, muy juiciosa, muy, muy honrada. Pero luego llegaron otros y empezó la corrupción, ¿verdad? Y fue más o menos en 1980 no, antes tal vez, más o menos en 1900, después de los acuerdos de paz, como en 1996 por ahí. Entonces el Banco Nacional de la Vivienda hacía buenas viviendas muy formales para la capa media. Por ejemplo, hizo la Juturugino Barrios, Nimajuyú, Nuevos Horizontes, Venezuela, pero también hizo otras colonias mejores, que fueron todas las de Cipresales, proyectos 1, 3 y 4, algo así. No sé por qué les pusieron esos números. Que son casas muy formales para la capa media, que tenían todos sus servicios. También las que están en la colonia de Centroamérica. Entonces el Banco Nacional de la Vivienda iba construyendo casas para la capa media, ¿no? Que ahora han dejado abandonada la capa media desde hace muchos años, y no digamos a los que no tienen ingresos. Entonces se cierra el BANVI y se traslada a lo que se llamó la Unidad de Desarrollo de Vivienda Popular, y el Comité de Reconstrucción construye vivienda, pero ya no con todos los servicios, ni esa calidad de vivienda. Por ejemplo, también se construyó la 1 de julio, la colonia de Centroamérica y otras colonias muy, muy importantes. Y en los departamentos también construían. Entonces todo eso se acabó y el Comité de Reconstrucción reduce la calidad de las viviendas. Entonces busca asentamientos emergentes. Lo que pasa es de que el concepto de asentamiento pues es cualquier casa, cualquier edificación. Lo mismo es asentamiento en la zona 10 y la zona 14 que lo son las zonas precarias. La diferencia era que estas eran calificadas como asentamientos humanos precarios.
y era para la gente que no tenía dinero o que tenía muy poco dinero. Y entonces así se fundan esas colonias 4 de febrero, Mario Martínez de Lejarza, Zaquertí, todos esos asentamientos humanos precarios, en lugares baratos, pues, que generalmente fueron las laderas de los barrancos. Entonces solo se ofrecía, en lugar de casa completa, solo se ofrecían lotes con servicios. ¿Qué servicios? Pues luz, agua, nada más. Y servicios de higiene, ¿verdad? Letrinas y pozos, ¿cómo se llaman? Para la gente. Entonces, en lugar de construir la casa completa, a veces solo le construían 2 paredes, el piso y el techo. Y la persona que iba ahí, pues tenía que ver cómo la completa. Así fue como surgió, pero eso era en el caso de los desplazados. Y en 1976 eso fue lo que dio al traste con la planificación urbana en Guatemala, porque cada quien pues se puso a construir sus asentamientos, ¿verdad? En un desorden tremendo. Y ahora, por ejemplo, sí, en la zona 1. Ahora, por ejemplo, los disque desarrolladores, entre comillas, porque realmente desarrolladores de pobreza, digo yo, porque están construyendo edificios grandes con unos apartamentitos chiquitos, de unos 32 metros, y que valen una millonada. Entonces, dicen ellos que están resolviendo el problema de la vivienda. Entonces, lo que está pasando es que quienes compran esos apartamentos son los mismos, los que ya tienen dinero, los compran más, pero no le están resolviendo el problema de vivienda al país. Bueno, pero ya me fui por otro rumbo, jóvenes. Pero como un tema lleva a otro, ¿verdad? Entonces había funciones que la ACNUR tenía que buscar. Protección internacional, temporal y permanente. Y el funcionamiento del ACNUR, pues actúa, como les decía, con instrucciones de la Asamblea General. Y el refugiado, pues es la razón de ser del ACNUR, ¿verdad? Se considera como tal a cualquier persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, ahora hasta por situación económica, ¿verdad? Se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede, a causa de dichos temores, regresar y quiere acogerse, y no puede acogerse a la protección de su país. O los apátridas que por carecer de nacionalidad y estar fuera del país donde antes tenían su residencia habitual, tampoco pueden tener seguridad en donde están. Y no quiere regresar a ese lugar, a donde vivía al principio. Y esa es más o menos la descripción del refugiado que hace la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. Esta convención, pues, además de proporcionar el concepto y la definición de lo que es un refugiado, pues también determina cuáles en la convención las cláusulas llamadas de inclusión, cesación y de exclusión. Y en este aspecto dice, están las de inclusión, que aquí las tienen ustedes, están las de cesación y las de exclusión. En la inclusión, dice la convención, proporciona un criterio positivo, es decir, los requisitos que deben llenarse para ser considerados refugiados. Y básicamente los fundados temores de ser perseguidos, ¿verdad? Que es el elemento esencial, excluyendo a las víctimas de hambre, a las víctimas de desastres naturales, víctimas de la pobreza, víctimas de la miseria. Sin embargo, no solamente debe atenerse a lo que cree la persona de su situación, sino fundamentalmente a la forma como la aprecia y califique la autoridad apropiada. O sea que las víctimas de hambre, de desastres naturales y de pobreza y de miseria son los desplazados precisamente, los sin casa, ¿verdad? También el perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, ¿verdad? O por opiniones públicas también. Por ejemplo, lo que le está pasando ahora a los periodistas allí en Guatemala, ¿verdad? Que están siendo perseguidos cuando tienen una opinión diferente al sistema. Y se encuentra fuera del país
que se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no puede a causa de dichos temores o no quiere acogerse a la protección de su país. O que careciendo, bueno, esas son las causas de inclusión. Y la deslización, pues, cuando ya cesa la calificación de refugiado, es a quienes se han acogido voluntariamente a la protección del país de su nacionalidad, o sea, que han regresado y les han ofrecido seguridad, a quienes han adquirido una nueva nacionalidad, a quienes habiendo perdido su nacionalidad la han recobrado voluntariamente, o a quienes voluntariamente se han establecido de nuevo en el país que habían abandonado, o fuera del cual permanecido por temor a ser perseguidos, o a quienes por haber desaparecido las circunstancias en virtud de las cuales fueron reconocidos como refugiados no pueden continuar negándose la protección del país de su nacionalidad, y a quienes no tienen nacionalidad, ¿verdad? Los apátridas. Entonces eso implica un cambio de situación del refugiado, ya sea provocado por él mismo o por su país. Y excluidos del estatuto de refugiados los que ya reciben protección de la ONU y de otras instituciones, a los que no se les considera como necesitados de protección internacional, que ya han sido acogidos por el Estado con todos los derechos y obligaciones de lo nacional, excepto la nacionalidad, y aquellas en las que se consideran merecedoras de protección internacional como los delincuentes, quienes no se consideran como merecedores de protección internacional, como los delincuentes comunes graves, los delincuentes contra la paz, los genocidas, ¿verdad? Los delincuentes de guerra, los delincuentes contra la humanidad, los delincuentes por haber llevado a cabo actos contrarios a las finalidades y a los principios de la ONU. Bueno, nos vamos a quedar aquí un poco porque ya... Y aquí están los desplazados, ¿no? Aquí están los desplazados. Así es de que nos vamos a quedar aquí porque tengo que dar el otro pedido y ustedes también tienen que recibir clase. Sí, Carlos de León. Disculpe, solo una duda así rapidito. ¿Cómo, si hay alguna documentación para respaldar que un país ya haya otorgado asilo a los refugiados o algo así? ¿Hay alguna documentación que respalde eso? Y depende para qué, como antecedente, dice usted, de un caso o como para un trabajo de investigación de tesis o algo así. No, o sea, si a mí un país me otorga asilo, ¿cuál es mi respaldo que tengo asilo? O sea, me imagino, no sé si se extiende algún documento o algo, esa es mi duda. Sí, usted documentos, si los tiene, ¿verdad? Podría llevarse, en el caso de pedir asilo, la documentación que acredite la situación de persecución que se vive en el país de origen, ¿verdad? Todo eso le va a servir. ¿Alguien tiene su micrófono abierto? Carlos Haroldo Castillo. Tiene abierto su micrófono. Entonces, sí, definitivamente tiene que llevarlo todo y documentos de identidad, por supuesto. Pero sí tiene que, lo aconsejable es pedir asesoría, ¿verdad? Antes de irse. Es pedir asesoría en las embajadas, en los consulados. Y ahí le dicen, lo asesoran sobre cuáles son los requisitos que se requieren. Porque como cada caso es especial. Ningún caso es igual al otro. Muy bien. Gracias. Entonces vamos a ver mañana lo que es el derecho humanitario, ¿verdad? Y, licenciada. Sí, y si nos da tiempo, lo de los acuerdos de paz, sí. ¿Quién me habla, William o Carlos Haroldo? Carlos Haroldo, la quiere saludar y pedirle un favor. Sí, cómo no. Mire, licenciada, disculpe, ¿de qué página hay que estudiar para el examen final, licenciada? Perdón, que la moleste. Bueno, hágame esa pregunta mañana, y con mucho gusto. Porque mire, como nuestro examen es hasta el 17, ¿verdad? Sí, tiene razón. Bueno, entonces se lo hago mañana, licenciada. Sí, gracias, soy yo. Mañana, cuando ya tenga más claro hasta dónde pudimos trabajar, ¿verdad? Con mucho gusto. Bueno, gracias, licenciada, le agradezco mucho. Jóvenes, pasen buena noche y hasta mañana, ¿verdad? Gracias, licenciada. Gracias, licenciada. Hasta mañana.